Bienvenidos a un nuevo capítulo de Comunidad DAM, el espacio que tenemos en nuestra carrera de Dirección Audiovisual y Multimedia para aprender, para conversar, para discutir sobre los temas de interés en el quehacer de las comunicaciones. El invitado de hoy está en la capital, está en Santiago, y voy a reseñar parte de su extenso currículum. Bueno, él es doctor en comunicación por la Universidad de los Andes, es profesor e investigador además de la Facultad de Comunicación, como ya decía, de la Universidad de los Andes, y especialista además en temas relacionados con la desinformación, con el fact-checking y la alfabetización mediática. Además ha publicado en revistas de alto impacto, en revistas Scopus, en revistas WOS, Q1 y Q2. También es socio y miembro de la Asociación Chilena de Investigadores en Comunicación, INCOM, que va a celebrar además su congreso a fin de año. Es también miembro de la Red Latinoamericana de Formadores de Fact-Checking. Es también co-investigador del proyecto Desinformación, Discurso de Odio y Reputación de Migrantes Chile, financiado por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados y desarrollado además por Media Lab de la Universidad Carlos III de Madrid en España. Es investigador también del proyecto Alfabetización Mediática como respuesta a la desinformación, Ojo Crítico, Misión de Velocidad, financiada por la Universidad Católica del Norte y por la Universidad de los Andes, y es co-investigador del proyecto Media Master Vence la Desinformación, Sistema de Tutoría Inteligente, ITS, para mejorar también la alfabetización mediática y la detección de desinformación en niños y jóvenes, también a cargo de la Dirección de Investigación, de Innovación, perdón, de la Universidad de los Andes. Me refiero al profesor doctor Guillermo Bustamante. Guillermo, tu currículum es extenso, traté de resumirlo, pero lo primero es saludarte y darte la bienvenida acá al espacio a Comunidad. Muchas gracias por la invitación y feliz de estar en un espacio de la universidad en la que me formó como periodista. Y precisamente la primera pregunta iba a tener que ir, yo no lo quise decir, lo iba a anticipar como una de las preguntas, pero tu casa donde tú te formaste como periodista fue acá, la UCSC. ¿Recuerdas esos años, tu decisión Sí, de estudiar periodismo acá? años en el 2000. Yo siempre le cuento a mi estudiante ahora que cuando llegamos a la universidad en el 2000 teníamos un laboratorio, éramos súper privilegiados en periodismo. Y éramos súper privilegiados porque teníamos un laboratorio de uso propio, que tenía además una impresora. Y en este laboratorio de uso propio yo creo que habían 20 computadores probablemente, y eran unos 486 muy antiguos, y una impresora a inyección a punto en donde teníamos que imprimir un texto. Si la clase terminaba a las 11 de la mañana, había que empezar a imprimir a las 10:30 para poder tener la impresión a tiempo. Eran lindos tiempos. Yo estudié en la universidad entre el 2000 y el 2005. Eh, Hace ya 20 años, que 25 años que entré a la universidad. Años que pasan rápido y que, como Así yo es. anuncié además en la presentación, ahora estás en la capital, estás en la Universidad de los Andes, eres académico, allá eres doctor investigador, y mi segunda consulta tiene que ver un poco por ese tránsito. A ver si nos puedes resumir cómo tú trasladas, digamos, tu trayecto profesional, cómo te movilizas hacia el área de la investigación. Porque a veces uno cree que cuando uno estudia en comunicaciones o periodismo particularmente, uno va a trabajar en comunicación corporativa, en los medios, pero ¿dónde nace después ese tránsito a la investigación, al mundo de la academia, a estudiar un doctorado? Mira, Por yo ahí. creo que tengo que ser bien honesto en esto y decir que gran parte de mi trayectoria académica y profesional se debe a la iniciativa que tuvo Javier Martínez en ese minuto, que fue mi profesor quien dirigió mi proyecto de tesis. En ese minuto se hacían tesis y reportaje de título en las carreras de periodismo. Hoy es algo que no en todas las universidades se ve. Nosotros acá solamente tenemos reportaje de título. Y Javier siempre me incentivó a ir por dos caminos. El primer camino, que era lo digital, que en ese minuto estaba recién incipientemente iniciando, y en el segundo camino, nunca dejar de lado el estudiar y el investigar al mismo tiempo. Entonces, sucede que yo termino en el 2005 la carrera, entrego mi tesis, tenía que trabajar. En mayo del 2006 tenía que defender mi tesis y mi reportaje de título y empecé a trabajar en un diario digital
un diario ciudadano, me convertí en editor de este diario ciudadano, el diario La Maule, que era de Curicó. Yo soy de Curicó, entonces volví a la casa de mis papás y trabajé allá un par de años, hasta que en el 2008 me traslado a Santiago a iniciar un magíster en comunicación y periodismo digital, que lo tomé en la Universidad Mayor. Una vez que terminé el magíster y desarrollé la tesis, me empezaron a llamar para hacer algunas consultorías, después para dictar algunas charlas y fue como más o menos incipiente el ingreso a la academia, siempre con un pie en la vida profesional. En ese minuto ya me había cambiado, ya no estaba ejerciendo el periodismo propiamente tal, estaba trabajando en una agencia digital a cargo de la estrategia digital, y me comencé a mudar en ese espacio hasta que de a poco me di cuenta sin quererlo que tenía más horas de clases que tiempo que pasaba en la agencia. Y eso fue ya más o menos en 2015. Y en 2015 me integro de lleno al mundo universitario y ahí volví a estudiar. Volví a estudiar primero metodología de la investigación, a preparar el proyecto doctoral y, bueno, entre medio me casé, fui papá y el doctorado se empezó a posponer un poco porque igual es difícil, es una decisión que cambia tu vida completamente porque cambias el foco de lo que estás haciendo y ya cuando tenía mi hijo con 2 años, me decidí lanzar a hacer el doctorado, y lo terminé en 4 años y medio, con una pandemia entre medio, y encerrado trabajando haciendo el doctorado. Pero afortunadamente todo salió muy bien. Me salió muy bien. Yo era académico precisamente de la universidad y, y pasaste en este camino que decías tú eh, de los medios, ¿cierto? De la asesoría a las clases y hoy en día a escribir en Scopus, a escribir en WOS, a investigar, a formar redes y grupos de investigación. Y como yo te adelantaba, gran parte de nuestro público son estudiantes. Quizás alguno o alguna también con el bichito, como se dice, de investigar, de escribir. Entonces, ¿cómo das también después ese salto? Eh, ¿Cómo conoces a otros académicos, gente de otras universidades, de otros países? ¿Cómo ves tú también ese tránsito que es un paso también diferente, digamos, entre el Es un hacer paso, clase, ser profe de sí. universidad, a ser ya un investigador? Es un paso difícil, no es un paso fácil y no es algo que salga natural. Es algo que hay que hacerlo bien acompañado y bien guiado. Yo he tenido mucha suerte en la vida, porque estuvo Javier en un primer momento que me guió y que me acompañó durante el pregrado, y en el doctorado tuve una muy buena directora de tesis, la doctora Isabel Pavés, que es de la Facultad de Ciencias Sociales ahora de nuestra universidad. E Isabel siempre incentivó en mí que tuviese, que me vinculara con otro académico. Por eso estuve muy metido en INCOM y ahora soy parte de la directiva de INCOM, que eso es una casa para todos los investigadores, para los investigadores emergentes, para quienes quieren, para quienes están en el pregrado y quieren ir a presentar sus trabajos de investigación, es un muy buen espacio para ello. Y gracias a todo eso, yo me incorporé en 2022 como investigador doctoral a un núcleo milenio, al núcleo milenio para el estudio de la política, la opinión pública y los medios en Chile, el MEPOP, que es un núcleo, una iniciativa de frontera financiada por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, en donde investigamos precisamente la política, el cruce entre política, opinión pública y medios de comunicación en Chile. Y estuve todo 2022 en eso, una vez que me doctoré ya en 2023 y hasta ahora soy investigador adjunto, entonces eso me ha permitido tener mayores redes y yo digo que siempre soy bien patudo, porque yo además escribo harto correo electrónico a gente con la cual quiero trabajar, lo sigo en Twitter, lo stalkeo un poco, y le empiezo a mandar mensajes y así han resultado muy buenas colaboraciones y así resulta la vida. En verdad, yo siempre digo, el no ya lo tienes ganado, entonces lo peor que te puede pasar es que te digan que sí y vas a tener hartos proyectos y hartas cosas que hacer, entonces
no pasa nada, si de repente hay que atreverse. Y en esa misma línea yo también he tratado de incentivar harto a estudiantes de pregrado y de magíster y de doctorado que quienes tengan las capacidades y quienes les guste también que se metan a investigar. Creo que eso es súper importante y súper relevante también. Devolver la mano, en parte. Lo que señala es súper relevante porque este dar el salto involucra también mucho de valentía, digamos. Este no ganado uno lo recibe cuando a uno le rechazan, por ejemplo, un artículo, digamos. Es un dolor Todo bien, grande, pero también una alegría cuando a uno le dicen que está aceptado, digamos. claro. Eh, y mi siguiente pregunta tiene que ir un poco por ahí. Pensando precisamente en estos estudiantes o quienes nos ven que les gusta el camino de investigación, ¿qué has aprendido tú antes de lo emocional, digamos? Sobre, claro, uno arma red de contacto, pero ¿cuál es tu sentimiento respecto al aporte de pronto que estás haciendo? A que de pronto lo que tú escribes puede influir en otros, en las tomas de decisiones públicas, por ejemplo, en la formación de niños, de profesores. No sé si nos puedes comentar un poco sobre eso. Es bien complejo porque cuando uno le dicen, oye, tú trabajas haciendo investigación, en verdad, para quienes trabajamos en ciencias sociales es más abstracto, porque quienes están en ciencias de la salud están desarrollando y trabajando en frontera en políticas públicas para el desarrollo de mejora. Lo mismo pasa con la gente que trabaja en el área de ingeniería, pero tú acá, nosotros, tú y yo tratamos de salvar el mundo entregando a ciudadanos con un pensamiento probablemente crítico más desarrollado. Que eso es parte, o sea, todo lo que nosotros tratamos de hacer tiene que influir en algo. En ese espacio yo he tratado de generar harto capacidad para poder fomentar el desarrollo de pensamiento crítico en niños, niñas y adolescentes que creo que, o sea, son nuestro futuro y son las generaciones que nos van a intentar llevar y que van a conducir el país cuando nosotros estemos ya jubilados. Por lo tanto, creo que siempre hay que buscar cuál es el granito de arena en dónde podemos aportar y cómo podemos dejar el mundo un poco mejor de lo que nosotros lo encontramos. Ahora, yo tengo la gracia de que soy papá, entonces siempre pienso en cómo puedo mejorar el mundo para mi hijo y cómo puedo hacer mejor a mi hijo. Probablemente por eso también tengo esa inquietud de trabajar con niños, niñas y adolescentes. Y has derivado también tu línea de investigación hacia ese ámbito, ¿cierto? La alfabetización, las competencias mediáticas. Eh, y sobre esto que tú también señalabas, sobre este rol a veces poco, digamos, evidente para el resto que tienen las ciencias sociales o las humanidades, te quería preguntar sobre cómo ves tú precisamente el trabajo, el rol de la academia, digamos, a nivel nacional. ¿Cómo ves que Chile en particular se está posicionando en los ámbitos de investigación? ¿Cuáles temáticas crees tú que son claves? De pronto hemos conversado con otros entrevistados sobre el rol de la inteligencia artificial, sobre los medios de comunicación, pero ¿a dónde crees tú que va el panorama, digamos, de la investigación? ¿Hacia dónde hay que apuntar? A ver si tienes como, alguna proyección sobre ese tema. Claro, yo creo que aquí lo relevante está en separar aguas, por así decirlo. Por un lado está el trabajo académico que tiene que ver con el teaching, con lo que nosotros enseñamos y el cómo lo enseñamos. Y creo que ahí cada vez está siendo mucho más relevante poder hacer un trabajo más personalizado con nuestros estudiantes que tengan aprendizaje en distintos niveles y que sean capaces de aprender y de aplicar lo que nosotros les estamos enseñando. Y por el otro lado, la investigación, el research, tiene que ir apuntalando a tratar de completar vacíos que hoy en día existen y con una mirada probablemente más desde lo que somos nosotros, desde nuestra cultura y con la necesidad de poner nuestros contextos en función de lo que hoy en día tenemos como sociedad y de lo que somos como sociedad. Va a sonar bien a contrapelo de lo que de la tendencia probablemente nacional. Yo creo que hoy día hay que publicar en revista en español, hay que publicar en revistas que tengan acceso abierto y hay que darle la impronta de la generación de contenido latinoamericano y de la generación de contenidos de los casos, que no sea porque somos el caso
isla o el caso pintoresco que nos vayan a publicar y que tengamos que justificar nuestro caso. O sea, es increíble, pero cuando tú vayas a publicar en una revista que es del primer cuartil, WOS o Scopus, tienes que justificar muy bien por qué el caso es chileno, aun cuando tengas una muestra que sea full representativa con más de 3.000 casos. Y tú ves en esa misma revista un caso de un país del norte global con 400 casos y está publicado y tiene citas y tú dices, bueno, pero ¿de qué estamos hablando? Entonces creo que ahí también hay algo que saltar, hay un espacio. Creo que también no podemos desconocer el uso de inteligencia artificial. Yo hoy en día estoy investigando cómo funcionan las actitudes hacia la inteligencia artificial para poder vincularlas con la susceptibilidad a la desinformación y poder generar motores con eso. Y la investigación, además de estos dos elementos que tengo, que te decía, de publicar en español, de mirar la inteligencia artificial como una forma de entender la vida, también es necesario que sea interdisciplinaria, que uno pueda formar equipos en donde trabajen gente que tengan distintas competencias para poder a partir de ahí presentar soluciones que puedan tener un impacto en la sociedad en la cual nosotros estamos trabajando, en la cual nos desenvolvemos. Normalmente tu trabajo acá en la Universidad de los Andes, tengo la suerte de tener un equipo súper interdisciplinario. En todos estos proyectos de alfabetización mediática trabajo yo, que soy doctor en comunicación, un doctor en psicología social, un doctor en ingeniería y una doctora en educación. Entonces, hemos generado proyectos y soluciones que en verdad pueden tener impacto y que ese impacto va a estar súper avalado por marcos teóricos que son distintos y que va a poder, en definitiva, dotar de mejores soluciones a nuestros niños, nuestras niñas y nuestros adolescentes. Lo que acaba de señalar es clave, ¿eh? También es una lucha que en lo particular también me tocaba dar, esto de escribir en español, esto de apuntar también al acceso abierto. Y lo que tú dices respecto a las muestras, así como ejemplo con otras latitudes, muy cierto, ¿no? A uno le toca vivirlo y claro, y surgen dudas, surgen cuestionamientos. Es algo que podríamos abordar después en otra entrevista, eso da hasta para un seminario, Sí, absolutamente, ese tema. absolutamente. Oye, Guillermo, bueno, tú bien sabes también que los tiempos son cortos en las líneas de video, en los programas, y te quiero llevar precisamente a una última consulta que tiene que ver con un poco lo que tú señalabas, tanto de tu trayecto como en el tema de investigación, eh, y es pensar en el fondo sobre qué consejos, qué aprendizajes tú le darías a esos estudiantes que quizás están en último año o que están cursando o tienen pensado cursar un magíster. eh, ¿Qué les dirías tú, digamos, para que ellos aprendan, para que ellos reflexionen sobre este camino de la investigación y además sobre todo lo que tú has hecho? Mira, cuando el primer día de clase, me estaba acordando cuando me escribiste el correo cuando nos quedamos de juntar. Primer día de clase, en la escuela de periodismo estaba don Mario Ursúa, que en ese minuto era el director de la escuela de periodismo, junto con la profesora Claudia Tapia. Y nos regalaron una columna que se llamaba Que sea periodista, que fue publicada en la década de los 80 en el Diario del Sur. Y a partir de esa columna nos hicieron reflexionar y pensar en qué era lo que era relevante para nuestra profesión. Don Mario nos hizo clase además de opinión, miento, de periodismo de opinión. Quinto año, 5 años después de que nos habían regalado la columna. Y nos volvió a traer la misma columna, don Mario. Y nos dijo, oye, ahora, 5 años después, ¿qué viene? ¿Qué esperan? Y creo que voy a responder de la misma manera que respondí antes. Curiosidad. Creo que lo único que nos puede funcionar acá es ser curiosos. Y los periodistas y los comunicadores audiovisuales y todos quienes estamos en el área de las comunicaciones somos curiosos por excelencia. Tendemos a la curiosidad, tendemos a mirar el mundo de una manera distinta. Y esa curiosidad que nosotros tenemos para poder reportear todos los días y la naturalidad para ver el mundo como si se hubiese creado el mismo día
es la que nosotros tenemos que trabajar y tenemos que tener cuando somos investigadores. Si la investigación está hecha de buenas preguntas. Una buena pregunta de investigación es el 95% de éxito en un proyecto de investigación. Y es lo mismo, una buena pregunta en una entrevista, en un documental, una buena hipótesis, un buen punto de vista es lo que te puede ayudar demasiado. Y eso es algo que es muy relevante entenderlo y hay que fomentarlo. Y para eso hay que leer, leer, leer lo que sea, exponerte a buena música, exponerte a buenos films, jugar buenos juegos y mirar y salir a caminar por la calle. Eso es lo que les puedo aconsejar. Te quiero agradecer, Guillermo, la tremenda respuesta que diste. De verdad, porque nos hace pensar, nos hace reflexionar y es relevante. O sea, la curiosidad, como dices tú, que viene desde la niñez probablemente, desde el tránsito en la carrera de pregrado y hasta el día después que uno es doctor o investiga, también siempre tiene la curiosidad por seguir aprendiendo. Así que, Y por buscar respuesta. Siempre hay una pregunta que no tiene respuesta. O siempre hay algo y falta. sí, sí, has dado un esclavo en eso. Así que, me va a hacer pensar ahora. Vamos a terminar la entrevista y me voy a quedar pensando en eso. Está Muchas, bien, muchas, siempre hay que pensar. muchas gracias. Bueno, te quiero agradecer además la disponibilidad, digamos, el tiempo de poder conversar, de poder aprender contigo, con tu experiencia. Así que nuevamente, muchas gracias, ¿ya? Sin duda va a De ser muy nada, útil para los estudiantes y también para los profesores. nada que agradecer. Muchas gracias a ti, Manuel, por la consideración y por la invitación. Bueno, gracias a ti nuevamente, Guillermo. Y nosotros nos despedimos, nos acaba este capítulo de Comunidad DAM y nos vemos en un siguiente espacio. Que estén muy bien. Chao, chao.